Línea Directa presenta Psicología y Crecimiento con Juan José Díaz. El viaje hacia el crecimiento personal. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenos días. Buenos días, Axel. Buenos días, Carola. Hoy un tema importante y delicado. Mañana es 30 de marzo, es el Día Mundial de la Bipolaridad, el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y creo que es un tema importante porque en México hay 3 millones de personas diagnosticadas con este trastorno, y a nivel mundial hay 40 millones de personas que ya están diagnosticadas con el trastorno bipolar, más aquellas que no están recibiendo el diagnóstico adecuado. Entonces es un tema importante, es un tema delicado que afecta tanto obviamente a la persona que está diagnosticada como a las personas que están a su alrededor. Y más que hablar del trastorno bipolar el día de hoy, quisiera hablar de algunos puntos alrededor del trastorno bipolar que creo que son interesantes para poder entenderlo de una manera más asertiva. Por ejemplo, muchas veces pensamos que el trastorno bipolar le llamamos a las personas que tienen cambios de humor, que ahorita están contentas y luego están tristes o enojadas, llamamos que eres bipolar o estás de bipolar. Y eso no es bipolaridad. La bipolaridad es una condición médica mucho más seria que eso, que consta de alternar estados los conceptos son manía y depresión, es decir, son personas que durante un periodo de tiempo están muy excitadas, muy motivadas, muy alteradas, ¿no?, con un ánimo muy elevado, y otro periodo en un ánimo depresivo, y entonces la alternancia entre estos dos estados es a lo que se le llama bipolaridad. ¿Cuánto dura una bipolaridad? Mínimo, dependiendo del tipo de bipolaridad, debería de durar más o menos entre 4 y 7 días. Entonces, cuando una persona tiene cambios de humor repentinos, eso no entra en los criterios de diagnóstico de lo que sería un trastorno bipolar. Entonces, un trastorno bipolar no son simples cambios de humor. Otro es que existen varios tipos de bipolaridad, y cada uno de estos tipos tiene sus características y requiere una atención psicoterapéutica y médica diferente. Existe el trastorno bipolar tipo 1, el tipo 2, existe también la ciclotimia, y también existe otro que es considerado como episodios mixtos, y cada uno de estos tipos de trastorno bipolar, como les decía, tiene sus características muy específicas que nos dicen o marcan qué tipo de tratamiento deben de recibir, qué tipo de atención y qué tipo de comportamiento conductual y emocional van a presentar. Muchas personas piensan que el trastorno bipolar no tiene un tratamiento efectivo, y sí lo tiene. Por ejemplo, cuando combinamos medicación con psicoterapia y con psicoeducación, esto permite a la persona diagnosticada elevar su calidad de vida, aprender a entender cómo funciona la bipolaridad. Es muy importante para el paciente. Principalmente, el trastorno bipolar es una situación que es tratada desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psiquiátrico, con psicofármacos. Sin embargo, el tratamiento psicológico o psicoterapéutico es muy importante porque le ayuda a la persona diagnosticada a poder entender su trastorno, a poder entender su comportamiento a nivel emocional, cómo impacta en él y en las personas alrededor, y le ayuda también desde el punto de vista emocional a llevar esta situación, este diagnóstico con mayores posibilidades de adherencia al tratamiento. Otro punto importante es que estigmatizamos mucho el trastorno bipolar. Muchas veces creemos que las personas diagnosticadas con este trastorno son peligrosos, o que no pueden hacer una vida laboral exitosa, y hay personas muy cercanas a mí, por ejemplo, y muy queridas y admiradas, que tienen mucho éxito en su campo de acción. Ese es otro estigma, ese es otro mito alrededor del trastorno bipolar que creo que es importante que sepamos. Otro es que es un trastorno que necesita de la empatía de los demás. Creo que
el poder estar enterados, el poder conocer y estar informados acerca del trastorno bipolar nos va a permitir ser más empáticos con las personas que están diagnosticadas con esta situación y podemos ser de mucha ayuda y a través de nuestro entendimiento y de nuestra empatía. Es muy importante, creo, que todos estemos informados. Hay muchas personas diagnosticadas, más las personas que no lo están. Entonces creo que es un tema importante para la sociedad, el aprender a observar el trastorno bipolar de una manera adecuada, el aprender a convivir o el aprender a entender a las personas que están diagnosticadas con este trastorno para poder ser más empáticos, para poder ser más justos y más objetivos en cuanto a lo que sí es un trastorno bipolar y lo que no es. Entonces creo que comprender el trastorno bipolar significa pues abrir una puerta a la empatía y crear conexiones más sanas con esta población, ¿no? Entonces no es correcto decir, por ejemplo, cuando una persona pues cambia de humor de manera repentina, o sea, está feliz y al rato está molesta, no es correcto decir, es bipolar. No, no es correcto porque pues no es así. Porque muchas veces se usa, ¿no? Sí, lo usamos de manera coloquial y hasta sarcástica o de divertido por molestar a la persona de, hoy estás bipolar. Sí. Pero eso no es bipolaridad, ¿no? Okay, y muchas veces llegan al consultorio con ese diagnóstico ya en la cabeza. Cuando yo les pregunto, ¿en qué te puedo ayudar? Es que soy muy bipolar, doctor. ¿Por qué? Dime, ¿por qué dices eso? Es que en un ratito cambio de humor. Bueno, eso no es bipolaridad. Mínimamente los periodos deberían de ser de 4 días en adelante, dicen los manuales médicos. 4 días o en un estado de manía y luego otros tantos días en un estado de depresión, y también depende mucho del tipo de bipolaridad, ¿no? Estos periodos de alternancia. Justo eso era lo que iba a preguntar, Juan José, mientras dabas tu comentario. Que ahora se usa como muy a la ligera, ¿no? Uh-huh. El término, como bien lo dices, de estos, o más bien para dejar clara la idea, es en cierta forma, no me gusta usar la palabra normal, o no sé cuál sería el término adecuado. Ajá. Entendible. Común. Esto de que de pronto puedes estar enojado y de pronto alguien te hace reír, eso es común, no es bipolar. No es bipolaridad. Porque de pronto decimos justo eso, ¿no? Muy a la ligera de, eres bipolar, sí, por cambiar. Pero en términos ya médicos, psicológicos, uh-huh, no es algo tan sencillo como enojarse y luego reírse. No va tanto por ahí. No va por ahí. Uh-huh. Y mira, lo planteas de una manera muy bien, y mientras te escucho, me doy cuenta que la bipolaridad se está manejando en 2 extremos, obviamente completamente opuestos, ¿no? Lo podemos tomar a la ligera en este tipo de comentarios, o lo podemos tomar demasiado serios. Es decir, podemos incluso tener miedo de convivir con personas que tienen bipolaridad por la misma ignorancia, ¿no? En el buen sentido del concepto ignorancia. Esta falta de información hace que lo tomemos o muy a la ligera o con una importancia y una relevancia que tal vez, o un peligro, por así decirlo, un riesgo que tal vez no tiene. Entonces, creo que no estamos atendiendo el trastorno bipolar de una manera objetiva. No es algo tan sencillo con lo que podemos jugar, ni tampoco es algo tan peligroso y tan riesgoso que lo tengamos que evitar. Aprendamos a conocer el trastorno bipolar para poder atenderlo y abordarlo en una manera justa. Muy bien, pues importante esto que nos comentas. Te agradezco, Juan José, por estos minutos en radio. Nos quedamos unos minutitos adicionales en redes sociales. Gracias a Juan José Díaz por esta sección. Mañana lo pueden leer en su columna en Línea Directa Portal. En radio vamos a seguir con Maggie Val. Redes sociales, Juan José. Por acá algunos comentarios dice, yo pensaba que era bipolar, ahora entiendo que no es así, ¿no? Que simplemente es humano esto de quizá cambiar estas emociones. Pero ahorita decías, la bipolaridad, a ver si puedes explicarme mejor la idea. Es 4 días, decías 4 días en un estado y incluso decías de manía o manía. ¿A qué podemos entender por manía? Manía es, si ubicamos la bipolaridad como una gráfica que tiene partes arriba, como una montaña rusa que tiene partes arriba y tiene el valle y la cresta, la manía
o la hipomanía, dependiendo del tipo de bipolaridad, es la parte de arriba. Es compro mucho, hago ejercicio, estoy muy activo, estoy muy energético. En psicología o en psicoterapia decimos, son personas que están muy excitadas, están como muy energéticas, con la energía siempre muy arriba. Eso es una etapa de manía. Y luego sigue una etapa depresiva, que es la depresión que todos podemos conocer. Mucho cansancio, desánimo, no ganas de hacer las actividades. Entonces esa es la bipolaridad, el tener periodos de tiempo con mucha energía, mucha excitación, se dice en psicología, seguido por unos valles en donde hay estados de emotivos o emocionales depresivos, pues. Y no se da en un solo día. No se da en un solo día. Mínimamente, dependiendo del tipo de bipolaridad, mínimamente son 4 días. Para 4 días y luego alternar la otra. Juan José, entonces, ¿alguien puede tener, me surgió la duda, ¿alguien puede tener depresión y bipolaridad o no son compatibles? Si pudiera tener depresión y bipolaridad, los estados depresivos van incluidos dentro de un trastorno bipolar, pero sí hay personas que están diagnosticadas con un trastorno depresivo específico, un trastorno depresivo mayor, un trastorno depresivo de tal tipo, y que también tengan un trastorno bipolar. Okay. ¿Y eso cómo afectan las relaciones pues ya personales, ¿no? Ya en el ambiente laboral, digamos, ya con la familia, ¿cómo les afecta? Cuando no hay la información adecuada, cuando no hay la información adecuada, no existe un tratamiento adecuado, no existe un abordaje adecuado por parte de la familia o por parte de la misma persona que lo vive. Entonces, ¿en qué lo va a afectar? Pues en algún momento a mí me tocó trabajar con una persona bipolar y como comentario no chusco pero curioso, él decía, es que no me conviene ser bipolar porque gasto mucho cuando estoy en mi etapa de manía. ¿Por qué? Porque en esta llenado de energía, pueden caer, por ejemplo, en tener relaciones sexuales de riesgo, en gastar demasiado. Es como demasiada hiperactividad, dijéramos, que tampoco es hiperactividad eso, pero ese es un estado de manía, así se representa. Entonces, cuando no está tratado de la manera adecuada, son personas que no pueden, o se les dificulta funcionar de una manera adecuada en un entorno familiar, en un entorno laboral. Afortunadamente, hay excelentes tratamientos y protocolos de abordaje médico que si tiene el tratamiento adecuado, es una persona que funciona completamente normal, ¿no? Entre comillas la palabra normal. Muy bien, muchas gracias Juan José por estos minutos. Al contrario.